Siempre es un gusto poder compartir la palabra, un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y bueno, yo te quiero compartir esta mañana un mensaje que yo titulé Tiempo de Libertad. El Señor Jesús ha venido para traer vida y vida eterna, nos dice la Escritura. Hay muchos pasajes que podemos tomar acerca de la expresión del deseo de corazón, acerca de la libertad que ha provisto para cada uno de nosotros, porque Él quiere que vivamos esa plenitud. Cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo vendrás en tu reino? Y Jesús les dijo: el reino está entre ustedes. La vida abundante, la vida de Dios, eso que Él ha provisto, la libertad, empieza aquí y ahora. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo, un tiempo de libertad. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, fijos en Jesús. Jesús es el que está hablando. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús está diciendo: hoy es el tiempo de libertad. El Espíritu de Dios está sobre Jesús, y el propósito con el que Jesús ha sido lleno del Espíritu de Dios es traer esa buena noticia. Dice que traerá buenas nuevas a los pobres. Y cuando nosotros estábamos lejos de Él, cuando no le conocíamos, nuestro espíritu, nuestra alma estaba en una condición de pobreza. Y cuando venimos al conocimiento de Él, entonces es que recibimos esa abundancia, recibimos la vida y entonces recibimos la libertad. Dice: he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, es que en esta vida nos vamos a encontrar con dolor, nos vamos a encontrar con aflicción, nos vamos a encontrar con desilusión y tantas cosas que podemos experimentar en nuestro alrededor. Y el único que puede sanar un corazón es Cristo Jesús. En la vida vamos a enfrentar decepciones. ¿Cuántos han enfrentado decepciones? ¿Cuántos tu corazón ha sido herido por alguien? Has encontrado que la falta de atención, de amor de las personas, desilusión en tu corazón, y de repente te encuentras ahí y muchas veces estamos esperando que las personas hagan algo para sanar el corazón nuestro por la herida. Pero por más que una persona quiera resarcir el daño, solamente Jesús puede cambiar un corazón. No podemos esperar que las personas nos ayuden a sanar el corazón, porque el único que ha venido a sanar corazones quebrantados es Jesús. Él es el que trae libertad, Él es el que trae paz. Y a pregonar libertad a los cautivos, porque estábamos cautivos en nuestros pecados. En nuestros delitos y pecados estábamos cautivos, estábamos prisioneros del pecado. No sabíamos que estábamos en esa condición, pero al encontrarnos con la verdad nos dimos cuenta de la condición en la cual estábamos viviendo, y entonces empezamos a disfrutar la libertad. ¿Cuántos cautivos hay aquí? ¿Cuántos que eran cautivos están aquí hoy? Estábamos cautivos. Y aún pudiendo estar en Cristo, viviendo en el Señor, podemos estar batallando con cosas, y áreas de nuestra vida, áreas en nuestras emociones pueden estar cautivas. Pueden estar cautivas al dolor, al resentimiento, a la falta de perdón, al temor, a la inseguridad. Podemos estar cautivos, y el único que puede traer libertad es Cristo Jesús.
Él vino a traer libertad a los cautivos y Él nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Y ahora la palabra nos enseña que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, que el pecado no gobernará más nuestra vida. ¿Por qué no le das un aplauso de gratitud al Señor? Porque Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Métete con Dios, Él que puede traer paz y puede traer libertad. Vista a los ciegos, porque no veíamos. Estábamos ciegos espiritualmente. Pensábamos que vivíamos correctamente, que vivíamos bien, pero en realidad no veíamos nuestra condición. Y Él vino a abrir nuestros ojos, Él vino a abrir nuestro entendimiento. Me gusta cuando el apóstol Pablo ora a la iglesia que está en Éfeso y dice: estoy orando para que venga un espíritu de revelación y de entendimiento de quién es Dios. Es que es a través de su espíritu, es a través de Jesús que nosotros podemos tener un entendimiento, abrir nuestros ojos a la revelación de Dios, a lo que Dios quiere hacer y ha hecho ya en nuestras vidas, a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que se sentían que no podían avanzar. No sé si tú te encontrabas ahí. Yo recuerdo que cuando no tenía al Señor, yo me encontraba en un círculo del dolor. Yo me encontraba que estaba haciendo cosas que estaban trayendo destrucción y dolor a mi familia, a los que yo amaba, a mi esposa, a mis hijos. Dentro de mí, en lo profundo de mi corazón, sabía que esas cosas no estaban correctas. Quería salir de esas cosas, pero no podía. Y entonces me sentía como una presión de decir: es que no puedo salir, es que quiero salir. Y me comprometo y digo: ya no voy a volver a hacer estas cosas, ya voy a vivir de una manera diferente. Ahora no voy a volver a caer. Y otra vez caía, hasta que tuve un encuentro con Jesús. Y Él vino a traer libertad de esa opresión que estaba sobre mi vida. Y estoy seguro que también ha venido a traer libertad sobre tu vida. A predicar el año agradable del Señor. Ya voy a acabar, no se crea, esa es la intro nada más. A predicar el año agradable del Señor, hermano. Nosotros tenemos la buena noticia de salvación, aleluya. Y tú y yo como iglesia tenemos la responsabilidad de poder estar predicando. Este es el año agradable. ¿Sabes por qué? Porque todavía Dios puede ser hallado, porque todavía Jesús está presente, porque todavía su Espíritu Santo está redarguyendo de pecado a las personas. Es tiempo de salvación. Yo te quiero animar en esta mañana, iglesia, que podamos levantarnos nosotros también a predicar el año agradable del Señor, las buenas noticias de salvación, para que otros también le puedan conocer. Y Jesús termina diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura sobre ustedes. Ha llegado el tiempo de libertad. Pensé que le iba a dar gusto, pero no. Porque usted y yo estamos gozando el tiempo de libertad. ¿Libertad de qué? Libres del pecado. Ahí en Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, por fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: ahora han sido libres de la opresión del pecado. Y esa libertad tiene un propósito. El propósito es que ahora sirvamos a Dios. Es que ahora nosotros entreguemos nuestra vida a Él y vivamos para Él. Y esa vida de entrega, esa vida de servicio al Señor, de rendición, cuando dejamos que Él nos señoríe, entonces dice que va a haber un fruto de santificación. ¿Un fruto de qué? Gloria al Señor, que por Él hemos sido santificados. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque Él nos ha santificado? Pero también dice que debemos de llevar un fruto de santificación. Porque hay cosas en nuestro ser que nosotros tenemos que ir despojando. También el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 22, 23 y 24 dice: despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos de la carne, vestido según Dios en justicia y santidad, en la verdad de Dios. Y ese despojar, ese sacar, ese ir quitando cosas de nuestra vida, va a ir dando un fruto de santificación.
No podemos vivir igual, no podemos hablar igual, no podemos pensar igual, porque ahora Él ha pagado un precio de sangre en la cruz. Y esa sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz ahora nos lava, nos limpia, nos hace aceptos delante del Padre. Pero también tenemos que tener una convicción personal de alejarnos del pecado, de vivir aborreciendo el pecado. Y entonces un fruto de santificación en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos llegar al fin. Al fin de todo esto es la vida eterna. Hay personas que están temerosas de morir. Hay personas que tienen miedo a la muerte física. Todos vamos a morir en algún momento determinado de nuestra vida. Pero nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y ahora creemos en Él y estamos confiados en esa fe, tenemos una esperanza eterna. Él ha provisto vida eterna para cada uno de nosotros. Y un día nos vamos a encontrar en Él y vamos a llegar, nos vamos a encontrar con Él y vamos a llegar a ese lugar donde ya no hay más llanto, no hay enfermedad, no hay lamento, no hay necesidad, no hay tristeza. Ahí en la presencia de Dios habrá gozo y disfrutaremos por la eternidad de la presencia de Dios. Aleluya. La dádiva de Dios, lo que Dios nos ha dado, es vida eterna. Hermano, pero tenemos que tener cuidado porque esta cultura nos hace creer que la vida son las cosas materiales, que la vida son los logros. Y no me malentienda, eso es bueno, pero eso no es lo que Dios ha provisto para nosotros. Lo que Él ha provisto para nosotros es vida eterna. Y no importa cuál sea la circunstancia que tú estés atravesando ahorita, si estás en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad, en aflicción o en el lugar donde tú te encuentres en este momento, Él ha provisto vida eterna para ti. Que seamos hechos siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Es una persona vinculada y subordinada a otra, una persona que obedece a otra persona, especialmente los que servían a los señores, a los amos. Es un siervo. Una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Esa es parte de lo que Dios quiere, que nosotros estemos entregados totalmente al servicio de Él. Señor, lo que tú quieras, donde tú me pongas, ahí voy a estar, yo lo voy a hacer. Hermano, es triste ver cómo después de la pandemia, el efecto post pandemia, cómo muchas personas se han alejado de la iglesia, se han alejado de servir, se han quedado en su comodidad. Pero el Señor nos está llamando, Él nos ha rescatado, Él nos ha librado del pecado, Él nos ha comprado con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que podamos ser servidores suyos en todas las áreas de nuestra vida. Solamente en los ministerios de la iglesia, pero en tu trabajo, con tus amigos, en tu casa, con tu familia. Tenemos que ser servidores de Él y dar ejemplo, porque para eso Él nos ha comprado y nos ha hecho libres del pecado. Tiempo de libertad también. Permanece firme en la libertad y no te sometas más al yugo de esclavitud, al yugo de pecado. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la traducción del lenguaje actual dice: no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Ahora hemos recibido esa libertad. El Señor nos libra del pecado, pero también nos advierte a través de su palabra y dice: no te vuelvas a sujetar a aquellas pasiones, no te vuelvas a sujetar a aquellas cosas que te sujetaban antes. Necesitas tomar decisiones, necesitas avanzar, necesitamos caminar. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la palabra nos enseña que si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres. Es que yo pienso Reina Valera. Y si hijos libertades seréis verdaderos, tengo que acomodarle, ¿verdad?, a la traducción. Pero si el hijos libertares seréis verdaderamente libres. Entonces, que tenemos un encuentro con Jesús, entonces viene la libertad, viene la vida.
Si estamos luchando en nuestro interior y hay cosas que aún nos están oprimiendo, hay cosas que aún nos siguen arrastrando, deteniendo, poniendo lastres sobre nuestra vida, necesitamos correr a la presencia de Dios. Necesitamos correr a Él y decir: Señor, aquí está mi vida, te necesito. El Señor vino a los enfermos. Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, yo he venido a los enfermos. Los que tienen necesidad, los que reconocemos que necesitamos a Jesús. Permanece firme, no te muevas de esa libertad. Tristemente hoy en día se vive un libertinaje espiritual. Tristemente, aún en la iglesia, entre comillas, de Jesucristo, se está viviendo un libertinaje espiritual. Cosas que no van de acuerdo a lo establecido por Dios. Y el apóstol dijo: si un ángel, si yo o cualquier persona te predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Está muy fuerte esa declaración. Pero el Señor nos ha llamado a permanecer firmes en la libertad y no someternos otra vez, no volver a esas cosas. En una ocasión una persona empieza a congregarse, empieza ahí, se bautiza, está ahí, Dios le empieza a dar sueños, revelaciones, Dios empieza a hacer algo bien poderoso en su vida. Y de repente pasaron los meses y se acerca conmigo y me dice: pastor, extraño los sacramentos, necesito regresar a donde salí. Y no la volví a ver jamás a esa persona. La trampa del diablo es que vuelvas al yugo de esclavitud. La trampa del diablo es hacerte sentir a disgusto y que salgas corriendo de la presencia de Dios. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra vida es confrontada. Me viene a la mente la mujer del flujo de sangre. Había estado enferma, no podía sanar, tenía años enferma y no podía ser ayudada por nadie. Y esta mujer, tú sabes que las personas que estaban con flujo de sangre no se podían acercar a la gente porque eran inmundas. Y si alguien se acercaba, tenía que ir gritando: inmundo, inmundo, como los leprosos, para que la gente hiciera espacio. Pero no se podían acercar a la ciudad, no se podían acercar con sus familiares porque estaban inmundos según la ley y las creencias antiguas. Y de repente esta mujer dice: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré salva. Y entonces empieza a caminar en medio de la multitud, se empieza a abrir camino. De alguna manera la gente no la reconocía y llega y toca el borde de Jesús. Y ella siente que sale poder de Jesús y su cuerpo es tocado. Pero de repente Jesús se para y dice a sus discípulos: hey, ¿quién me tocó? Y los discípulos, bien educados, le dijeron: Señor, si estás viendo que la multitud te agolpa y tú preguntas ¿quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. No, pero sentí que salió poder. Y esa mujer, no sé qué estaba pasando en el corazón de esa mujer, pero me puedo imaginar que estaba ahí temblorosa, porque la conocían que era la mujer del flujo de sangre. Y Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y en ese momento la mujer es confrontada. Y él le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe. Fue confrontada en medio de la multitud. Ella tuvo que reconocer: soy la mujer del flujo de sangre. Y yo creí que si tocaba tu manto algo iba a suceder. Y sentí el poder. Y así pasa muchas personas que vienen a la presencia de Dios, vienen a la casa de Dios, son confrontados con su ser interior, con lo más profundo de tu ser. Y entonces eres movido y dices: no, aquí no, porque me inquietan estas cosas, no puedo estar tranquilo porque el Espíritu Santo me está hablando que haga un cambio, que deje las amistades, que deje la corrupción, que deje el engaño, la mentira, y no quiero dejar esas cosas. Y vuelven al yugo de esclavitud. Y algunos están buscando a Dios, pero siguen en el yugo de esclavitud, con una máscara, con una apariencia de piedad, pero no es así. Necesitamos nosotros permanecer firmes en lo que el Señor nos ha dado. No te muevas de ahí, porque ahí está la vida eterna.
En ningún otro lugar podemos encontrar la vida eterna. No uses la libertad como un pretexto. Dile a tu vecino, no uses la libertad como un pretexto. Dile, no uses la libertad como un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Sí lo he escuchado eso, ¿verdad? Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. ¿A qué fuimos llamados? Libertad en Cristo Jesús. El mundo nos enseña que hacer lo que tú quieres es la libertad. La Biblia nos enseña que hacer la voluntad de Dios es la libertad. Estar sujetos a Jesús, ser siervos de Él, esa es la libertad. Y en esa libertad hay abundancia. En esa libertad hay ¿qué? Abundancia de vida para cada uno de nosotros. Es tiempo de libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para tu carne, para tus apetitos emocionales, para tus apetitos mentales, sexuales. Ay, ¿qué está hablando, hermano Daniel? Claro. No agarres tu libertad como un pretexto para vivir de la misma manera. Tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Ahora está esa creencia de la hipergracia. Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros, y tú puedes vivir como quiera, que al cabo, como quiera, ya están pagados tus pecados. Y cuando dice la palabra, sed santos, porque yo, Jehová, su Dios, soy santos, ¿qué quiere decir? ¿Que puedes vivir como quieres o tienes que vivir en santidad? No uses la libertad como un pretexto. No, es que eso es de religiosos. No. Puedo entrar en un montón de temas y no lo voy a hacer, pero tú sabes que hay cosas que estás poniendo en entredicho conforme la palabra de Dios porque quieres satisfacer tu deseo. Te estás preguntando qué es lícito, qué no es lícito, porque quieres satisfacer tu deseo. Y vas a ir preguntando por ahí, por la vida, hasta que te topes con alguien que te diga si es lícito. Y te vas a ir tras tu deseo. Y el diablo te va a robar la vida eterna. No uses la libertad como un pretexto. Por eso el apóstol dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. No, a mí no me pasa. No, sí te pasa. Si Jesús venía de un tiempo de ayuno y oración, 40 días del desierto, llevado por el Espíritu Santo, y sale del desierto, ¿y quién cree que se le apareció? El chanclas, el diablo. Se le aparece el diablo y lo empieza a tentar. Y Jesús resiste la tentación con la palabra de Dios y le dice, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no vamos a ser tentados? ¿Qué te hace pensar que puedes coquetear con el pecado? ¿Qué te hace pensar que puedes estar parado en el límite, en el borde del peligro, de la línea? ¿Qué te hace pensar? Mantente lejos de los límites. Ese es tu lugar seguro. Que si puedo hacer esto, que si puedo hacer lo otro, que esto, que... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque quieres satisfacer tu deseo. Quieres satisfacer tu deseo. No uses la libertad como un pretexto. Dios sabe, Dios me conoce, Dios me perdona. Claro que te perdona, pero también conoce la motivación de tu corazón. Y si la motivación de tu corazón y mi corazón no es la correcta, Él es lo que va a ver en nosotros. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación? Así que no uses la libertad como un pretexto para vivir como tú quieras. Es que Dios sabe cuáles son mis debilidades y Él no pagó por tus debilidades en la cruz. Y Él no te dio libertad de tus debilidades. Él no te ha dado una vida nueva. Todas las cosas viejas, ¿qué? No sabemos ese versículo. Y entonces, ¿por qué sigues viviendo con las cosas viejas? ¿Todas las cosas viejas qué? ¿Todas son hechas? ¿Y cuántas cosas viejas estás cargando?
Hola. ¿Sí o no? Porque a veces usamos esa libertad para excusar nuestro estilo de vida que no es agradable delante de Dios, y nos ponemos detrás de, es que yo no soy perfecto, es que yo tengo mis luchas, es que Dios me conoce, Dios así me ama. Que te ame Dios no tiene nada que ver con tu vida eterna, porque Dios ama al que anda vendiendo droga, Dios ama al que anda traficando, al que anda haciendo secuestros, al matón. Dios ama toda su creación. Pero salvación y vida eterna solo para aquel que vive conforme la voluntad de Dios, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, se les ha dado la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! No uses tu libertad como un pretexto. Busca la palabra de Dios, busca a Dios, que Él traiga una revelación fresca de su espíritu. Que tu libertad no sea tropiezo. ¿Que tu libertad qué? 1 Corintios 8:9. Porque mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No, es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú tienes que tener cuidado de no hacer tropezar a los débiles. El apóstol dijo, si el comer carne, ¿si el qué? No, hombre, aquí estuviéramos fritos todos, ¿verdad? Con las carnes asadas. Si el comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, no voy a comer carne. No va a hacer la carnita asada porque el vecino va a tropezar. No, pues que le haga como quiera, no tiene nada de malo. Cuidado. Fíjate hasta dónde lo lleva. No solamente está hablando de conductas que son nocivas para ti o que van en contra de la voluntad de Dios, sino también cosas que tú puedes hacer que son bien para ti, pero que a otro le pueden causar un problema. No las hagas. Que tu libertad no venga a ser tropiezo. Es que a mí no me importa el qué dirán. Qué bueno que no te importe el qué dirán, pero si tus acciones, si tu vida está siendo de tropiezo, te debe de importar. Porque mira lo que dice Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Ay, esto se puso pesado, ¿verdad? Es que tú y yo tenemos que tener cuidado cómo estamos viviendo, porque la gente está observando tu estilo de vida. Qué triste que hay diferentes categorías de cristianos. Los cristianos que hacen esto o aquello o lo otro, y los mega religiosos. Qué triste. Yo quiero ser el tipo de cristiano que fue Jesús. Yo no sé qué tipo de cristiano quieres ser tú, pero yo quiero ser un cristiano como fue Jesús. Y si eso es ser radical, hay que ser radical. Y se acabó. Brinque quien brinque. ¿Por qué? Porque nuestra vida es un testimonio. Y nuestra libertad, tú dices, no, pues yo estoy seguro de lo, pero alguien te está viendo, un más pequeño te está viendo, uno más pequeño está viendo lo que tú estás haciendo, y eso le puede ser tropiezo. Tenemos que guardar nuestro testimonio. ¿Vendrán tropiezos? Sí. ¿Vendrán tropiezos? Claro que vendrán los tropiezos. En la vida va a haber tropiezos, pero hay de aquel. Ay de aquel. No, pues es muy su vida lo que hizo. Y no, lo que hiciste dañó tu familia, dañó tu círculo. Lo que hiciste tuvo un efecto expansivo a tu alrededor. Y viene una responsabilidad delante de los ojos de Dios sobre nuestra vida, de cómo estamos viviendo. Amén. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Gracias.
No, pues es que cada quien vive su fe como quiere. No, la Biblia nos dice cómo tenemos que vivir la fe. No, cada quien adora a Dios como quiere. No, la Biblia dice cómo adorar a Dios. Cada quien vive su santidad como quiere. No, la Biblia dice cómo es vivir en santidad. Problema es que mucha gente no lee su Biblia, no está buscando a Dios y se conforma con un mensaje de domingo que no te dura más que el lunes o el martes. Y si bien te llegaste ahí, y si no, el domingo en la noche se te acabó. Yo he preguntado a gente saliendo de reuniones, ¿cómo estuvo la palabra? Bien. ¿Y qué se trató la palabra? No me acuerdo, pero estuvo buena. Pregúntale a alguien. Pregúntale a alguien. Hermano, si usted se acuerda porque usted la prepara, pues sí, es correcto. Que tu libertad no sea tropezadero. Me da tristeza que muchos de los púlpitos, ahora donde se está predicando el evangelio entre comillas de Jesús, están siendo un tropezadero. Tristemente, están siendo un tropezadero. Pero la gente no quiere buscar a Dios a través de su palabra, de la oración, de una relación. Juan 18:36, verdaderamente libres, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué procesos pasó Saulo? ¿Acaso Saulo está el registro en la palabra que andaba patinando mientras andaba caminando y predicando el evangelio? Él fue transformado, él tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Cada uno de los discípulos y cada una de las personas que se encontraron con Jesús fueron transformadas, no vivieron igual. Porque cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, eso es lo que pasa. La vida es transformada. No vuelves a ser igual. Y te puedes sobreponer aún a tus propios deseos. La mayor batalla que estamos enfrentando nosotros es en nuestros propios deseos. Dice la palabra que cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestros propios deseos. Las luchas que tú estás enfrentando es porque hay un deseo, y entonces ese deseo hay que rendirlo delante de Dios, porque Él quiere que seas verdaderamente libre. Y si estás luchando, si estás batallando con cosas, ponte a buscar a Dios, clama a Dios, ponte de rodillas, porque Él te ha provisto una libertad completa. No al 50%, no al 30%, ni al 20%, ni al 80%. Él te ha dado toda libertad. Yo lo creo en el nombre de Jesús. La verdad, Cristo nos hace libres. Juan 8:31 dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No solamente es decir, yo tuve un encuentro con Jesús, hice una oración de fe. No, dice que busques a través de su palabra, creas en su palabra, te afirmes en su palabra. Esta palabra es la verdad. No hay otra verdad. Es la verdad, la única verdad. Alguien me dijo una vez, pues no se cree que es muy egoísta decir que usted tiene la verdad. Pues no lo digo yo, lo dijo Dios. No es lo que yo digo, es lo que dice su palabra, es lo que dijo el Creador. Esta es la verdad, esta es mi palabra. Esto es lo que yo te he provisto para que tú vivas en libertad, para que sean rotas las cadenas, para que tu familia esté en bendición. Esto es la provisión. Van de la mano, van de la mano. Creer en Jesús y la palabra, permanecer en la palabra, no en conceptos y creencias religiosas, no, en la palabra de Dios a través de la revelación de su Espíritu Santo para nuestra vida.
Juan capítulo 14 versículos 6 en adelante, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esa verdad a la cual estás rehuyendo es la verdad que te va a hacer libre. Esa verdad que te confronta, que te hace esconderte de Dios, esa verdad es la que te va a hacer libre. Y es el engaño del enemigo. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron de Dios. Es que no soy digno de Dios. Claro que no. Se escondieron. Y a veces por no arreglar el corazón, por no arreglar las circunstancias, por no humillarnos delante de Dios y reconocer: Señor, soy esto, esta es mi persona, soy un pecador, estoy luchando con estas cosas, te necesito. Esa es la actitud de una persona humilde que ama a Jesús, que vuelve a Él y le dice: Señor, necesito tu gracia, tu favor. Ya no quiero vivir atado a estas cosas, ya no quiero vivir así, quiero vivir en plenitud conforme tu voluntad y tu propósito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es la verdad. Eso es lo que nos hace libres. La renovación de tu entendimiento viene solamente a través de la palabra de Dios y la revelación de su Espíritu Santo para tu vida. Y sin la renovación del entendimiento, por eso el apóstol, cuando habla, le dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sabemos la última parte del versículo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero antes de eso dice: renueva tu mente. Si no renuevas tu mente conforme a la palabra de Dios, no puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Dónde qué? ¿Hay qué? Hay libertad. En un principio hablábamos de ser siervos. Yo te pregunto en esta mañana: ¿qué gobierna tu vida? ¿Tu carne? 2 Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu. ¿El Señor es qué? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Estamos viviendo tiempos de libertad. Yo creo que Dios quiere traer libertad a los corazones. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Tu palabra nos enseña que cuando nos congregamos, 2 o más, estamos reunidos en tu nombre, tú estás presente, Señor, tú estás aquí. Y lo que anhelamos en esta tarde, en esta mañana, es tu presencia. Que tu presencia venga a traer libertad, Señor. Como hemos leído, Señor, tú has venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad al cautivo, dar vista a los ciegos, traer libertad a los oprimidos, Señor. Oh Padre, tú has venido hoy a romper con toda cadena, con todo yugo. Tu palabra nos enseña que donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Espíritu Santo, muévete hoy en este lugar, en cada corazón, en cada alma, y ven a traer libertad. Quiero invitarte que te pongas de pie ahí en tu lugar y en tus propias palabras puedas decirle: Señor, aquí está mi vida, yo te necesito, yo quiero vivir en libertad, yo quiero vivir en libertad. Hay cosas que has normalizado en tu vida, de tu carácter, de tus acciones, que no son agradables delante de Dios. Él quiere traer libertad. Y ahí levanta tus manos en alto y dile: Señor, ayúdame a vivir en esa plenitud de tu libertad.